Buenos días para todas y para todos. Les damos la bienvenida a la tercera sesión del ciclo de conferencias a distancia, Historia del Movimiento de Derechos Humanos en América Latina, Nuevas Aproximaciones. Hoy tenemos la presentación de la doctora María Angélica Tamayo Plazas y del doctor María Ayala. Y para esto les comparto que el título de la presentación será y es El movimiento de familiares desde una mirada transnacional, el caso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos y Desaparecidos, FEDFAM. Antes de darles la palabra, les voy a presentar un poco, a contarles un poco de sus perfiles para que les conozcan. Eh, por un lado, María Angélica Tamayo Plazas es investigadora postdoctoral CECITI del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, maestra en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa y graduada en Historia por la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado temas de historia del tiempo presente, estudios de memoria, movimientos por los derechos humanos y comisiones de la verdad en México, Colombia y América Latina. Se ha desempeñado como docente de licenciatura y posgrado en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana y como copresidenta de la sección de Historia Reciente y Memoria de Latin American Studies Association del 2023 a 2025. Por su parte, Mario Hugo Ayala es profesor y doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Es profesor adjunto regular con dedicación exclusiva en el Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, sede de Ushuaia, de la Universidad Nacional de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo de las materias de Historia Social Latinoamericana e Historia Social General, e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Su área de especialidad es la historia contemporánea de América Latina y el Caribe, y particularmente los exilios argentinos y latinoamericanos en clave transnacional, las políticas de asilo en América Latina durante la Guerra Fría y la historia reciente de Venezuela y Argentina. Ha publicado artículos y editado libros sobre estos temas de investigación. Con estas breves semblanzas les damos la palabra y les agradecemos mucho su presentación de hoy. Bueno, muchas gracias, Laura, por acompañarnos con las presentaciones de todas las sesiones. Bueno, es un gusto estar acá. Muchas gracias a las personas que se han conectado. Bueno, quiero empezar con estos fragmentos de las entrevistas a dos personas que han pertenecido a FEDEFAM. Berta Oliva, de COFADE, Honduras, y Raúl Cubas, que también perteneció a FEDEFAM y a Provea. Estos dos fragmentos nos parece que expresan con claridad lo que consideramos la singularidad y quizá la mayor potencia del trabajo de FEDEFAM, la articulación de distintas asociaciones de familiares, exiliados, religiosos, sectores solidarios de toda América Latina y el Caribe en un mismo proyecto, la lucha contra la desaparición forzada y las exigencias de verdad, justicia y memoria. La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, es el esfuerzo más exitoso de unión del movimiento de familiares de personas desaparecidas en la región y que a través de amplias redes de solidaridad se han extendido en todo el mundo. FEDEFAM es una importante experiencia asociativa que desde su creación en 1981 integró una red muy amplia, una red transnacional de derechos humanos que ha congregado y fortalecido a las organizaciones locales de familiares de personas desaparecidas que surgieron en los años más difíciles, en una época muy difícil en la región, durante la Guerra Fría. FEDEFAM fomentó el establecimiento de lazos entre ellas y otros actores del activismo humanitario. FEDEFAM también tuvo un papel protagónico en la formulación y adopción de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por parte de Naciones Unidas en 2006 y otros instrumentos del derecho internacional. Ha implementado conmemoraciones internacionales para la concientización del fenómeno de la desaparición forzada que se continúan observando hasta hoy y tejió una memoria común de las desapariciones en la región. Y como venía diciendo, ha hecho causa común con organizaciones de familiares en otras partes del mundo. Esta conferencia tiene el propósito de presentar algunos avances de una investigación en curso sobre la historia social de FEDEFAM. Quienes expondremos hoy, el colega Mario Ayala y yo, hemos
avanzado en investigaciones sobre FEDEFAM sobre distintos aspectos. Mario ha hecho una amplia investigación sobre los grupos de exiliados religiosos y organismos de derechos humanos argentinos y venezolanos y su papel en la formación de la federación, y yo he avanzado en dirección de los estudios sobre memoria, he explorado algunas prácticas y discursos memoriales de FEDEFAM y a la federación como un agente transnacional de memoria. Pero bueno, este proyecto conjunto es más ambicioso. A lo que apuntamos es a reconstruir la historia de la federación, que es una historia transnacional, heterogénea y muy vigente, porque el propósito para el que fue creada FEDEFAM en 1981 sigue siendo muy relevante y necesario. Y consideramos que conocer esta historia no solo llena un vacío en la historiografía sobre el movimiento de derechos humanos en la región, sino que contribuye a ampliar la memoria de este activismo, contribuye al movimiento hoy en día. Son muchos los aspectos que nos interesan y que quizá los vamos a abrumar con mucha información el día de hoy, aunque tengo que resaltar que esta es una investigación en curso, hay mucho sobre lo cual todavía no hemos avanzado lo suficiente, pero bueno, quisimos hacer una primera presentación de los resultados de nuestra investigación. Bueno, quisiera mencionar que para reconstruir esta historia hemos recurrido a distintos acervos, pero vale la pena mencionar dos conjuntos principalmente. El primero serían las fuentes orales. Hemos tenido la buena fortuna de entrevistar a varias personas que han pertenecido a la federación en toda la región, en Bolivia, Honduras, Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, Paraguay y México. También hemos utilizado las entrevistas que hicimos previamente. El otro acervo que quiero mencionar es el Archivo Institucional de FEDEFAM, que hasta hace poco tiempo estuvo en Caracas, donde FEDEFAM tenía su sede, pero actualmente, gracias a la reactivación de la federación y a los buenos trabajos de memoria abierta, se puede consultar en Buenos Aires. Bueno, queremos hacer un reconocimiento a las personas que conversaron con nosotros, algunas de ellas están acá, y bueno, también a la solidaridad y al gran trabajo que ha hecho Memoria Abierta con el archivo de FEDEFAM. Bueno, esta es una imagen que trata de ilustrar un poco una pseudolínea del tiempo de la trayectoria de FEDEFAM, pero quisimos añadir también información sobre el movimiento de derechos humanos en América Latina en general, como las primeras dos casillas, y en algunos países. Creo que está muy pequeño, no se alcanza a ver bien, pero lo que quisimos hacer aquí un poco es orientarnos un poco para entender la trayectoria histórica de FEDEFAM, mirando la trayectoria histórica del movimiento de derechos humanos en la región y en algunos países específicos, para entender, bueno, qué está pasando en el movimiento latinoamericano en términos más generales y cómo podemos espejear eso con lo que está ocurriendo en FEDEFAM. Y a partir de ello, y bueno, de una información que les vamos a presentar a continuación, construimos una periodización propia de la federación. No quisiera quedarme mucho tiempo en esto porque es mucho lo que queremos presentar. Bueno, pero a grandes rasgos esta es las generalidades de la periodización de FEDEFAM que hemos construido. La hemos construido, por supuesto, mirando las dinámicas latinoamericanas, pero también viendo la dinámica interna de la federación. Hemos prestado particular atención a los congresos de familiares, que son un espacio muy, muy importante y muy interesante. Las fuentes que se conservan en archivo acerca de estos eventos, que inicialmente fueron anuales, luego cada 2 o 3 años. Pues contienen, o sea, son una evidencia de los temas de interés, de las preocupaciones, de los disensos también al interior de la federación, la ampliación o disminución de sus integrantes, la composición de su directiva y, bueno, un sinnúmero de cuestiones más. En este punto hemos identificado un periodo formativo de finales de los 70 a más o menos 1983, con el tercer congreso que fue en Lima. Bueno, le ajustaron la información.
Un periodo de auge y consolidación, es el periodo que identificamos como más activo en la federación, del 83 al 92. Un periodo de menos actividad y más enfoque en aspectos legales del activismo, mucho impulso a la convención entre el 93 y el 2007. En 2007 se llevó a cabo el último congreso regional y en 2006 el último congreso eh, general de FEDEFAM. El último, digo, hasta una pausa importante que hubo entre el 2006-7 hasta 2021, cuando FEDEFAM cumple sus 40 años y hay una aparente reactivación de la federación con una serie de encuentros, un encuentro preparatorio en Tegucigalpa y ya en 2023 un congreso de la federación. Y bueno, esta es la parte como más reciente de esta reconstrucción histórica que hemos elaborado y bueno, creo que es en la que más tenemos que avanzar. Le doy la palabra a Mario para que nos hable de este primer periodo. Hola, en primer lugar, muchas gracias a todo el equipo de la UNAM y, bueno, y a María Angélica y a nuestra querida colega que la acompaña por organizar estas conferencias. Y yo voy a tratar de, reforzando el planteo y la periodización propuesta en el trabajo con María Angélica, voy a tratar de presentar en algunos minutos, que los tenemos cronometrados, eh, algunos rasgos de este periodo formativo, que fue también más o menos entre 1978 y 1982 para ubicarnos, y que se dio eh, a partir de una serie de confluencias entre exiliados, eh, activistas de derechos humanos y religiosos del ámbito de la teología de la liberación, que confluyeron en Venezuela, en Caracas en particular, en un momento también eh, donde la región estaba prácticamente bajo dictaduras y donde tal vez Venezuela, un poco Colombia y Costa Rica y un poco México eran los lugares para el activismo de derechos humanos hacia la región, con las limitaciones que de investigar los derechos humanos dentro de cada país, por ejemplo Venezuela, ¿verdad? Entonces, lo que en el trabajo que me tocó hacer en su momento, llegué al descubrimiento de esta creación de esta red regional de familiares de detenidos desaparecidos a partir de una investigación sobre las actividades de los exiliados argentinos, chilenos, uruguayos con sede en Caracas. eh, a partir de las limitaciones que estos exiliados tenían para trabajar en la defensa de los derechos humanos en la región y en la solidaridad y en la denuncia, en el marco de sus comités por nacionalidad, se fueron articulando con otros espacios que trabajaban específicamente en Caracas en relación a la solidaridad y a la recepción de los refugiados y la cuestión de la denuncia de los desaparecidos en la región, incluidos los presos, la gente que estaba escapando. Entonces, ahí aparecieron dos personas muy importantes. Por un lado, Juan Vives Zuria, que era había sido, era un religioso de origen español, radicado en Venezuela hace muchos años, que había tenido un activismo muy importante en la Comisión Católica Venezolana de Migraciones desde el inicio de la década del 70, y en torno a él, eh, que estaba vinculado a las redes de la teología de la liberación, se fueron nucleando activistas venezolanos y también refugiados latinoamericanos en Caracas, que querían hacer un trabajo específico en torno al rescate, la denuncia y también buscar la forma de coordinar a eh, las emergentes organizaciones de familiares de desaparecidos que estaban surgiendo en la región, producto de una política regional donde la práctica de la desaparición forzada era uno de los elementos claves de la represión, ¿verdad? Estamos hablando de América Latina en la década del 70, y en ese contexto ellos van a formar en inicio del año 78, ante esta emergencia de las desapariciones en la región, el programa Pro Refugiados Latinoamericanos, que estaba vinculado a la Comisión Católica de Migraciones, donde van a empezar a colaborar
exiliados religiosos y organismos de derechos humanos locales. Y para la segunda mitad de 1978 decidieron que este programa de rescate y ayuda necesitaba darle un marco más grande y tenía que desmarcarse de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que tenía muchas resistencias a este trabajo que llevaban adelante. En ese contexto, fundan la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo Social, Fundalatin, y esta organización tenía un proyecto muy ambicioso y una claridad también muy importante. La idea principal era desarrollar estructuras de defensa de los derechos humanos en la región como una suerte de estructura regional intermedia para que los organismos de la región tengan el acceso a los organismos internacionales. Tenían muy claro que para incidir en la denuncia y en la solidaridad tenían que llegar a los organismos internacionales y para eso había que tratar de construir estructuras regionales. Por lo tanto, uno de los proyectos de esta fundación era organizar a los campesinos, organizar a otros organismos que luchaban por los derechos humanos y sociales en la región. Uno de ellos, y el más exitoso, fue el de crear una federación latinoamericana de familiares de desaparecidos, un tema emergente. Y para esto fue clave la combinación de los exiliados, los religiosos, la emergencia de este problema en la región, pero hubo un personaje clave en esto que fue el encargado de coordinar este proyecto de una organización regional de familiares desaparecidos que se llamaba Patrick Rice, era un religioso de origen irlandés, pero que había hecho militancia en Argentina, había militado en Cristianos por la Liberación, era un cura obrero, fue desaparecido en Argentina en el año 76, y gracias a las gestiones del gobierno de Irlanda y de la solidaridad digamos, de las redes internacionales católicas y protestantes, se logró su liberación. Patricio sale a Inglaterra y a Irlanda digamos, y define que va a trabajar por este tema de las desapariciones forzadas. Se traslada a Estados Unidos, donde hay todo un activismo en torno a la defensa de los derechos humanos y la denuncia en relación a América Latina, y hace mucho contacto con las redes que hay entre Estados Unidos y América Latina en términos de las redes religiosas y ecuménicas en América Latina, las vinculadas a la teología y la liberación, pero en el espacio estadounidense y en relación a toda esa red de organizaciones religiosas que confluyen en lo que se conoció o se conoce como el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Bien? Entonces, Patrick Rice va a llegar a Venezuela en el año 78 y se va a hacer cargo de este proyecto dentro de Fundalatin. Y aquí lo que vamos a ver a partir del análisis de la trayectoria de Patricio, vamos a encontrar que nos va a dejar un montón de antecedentes de lo que fue este proyecto de FEDEFAM. Por un lado, la iniciativa de Fundalatin de usar la estructura que pudo construir en la región con sus redes religiosas y ecuménicas para dar apoyo a esta organización, FEDEFAM, pero también algunos antecedentes como por ejemplo las reuniones que había de familiares de desaparecidos en las reuniones que se daban la Asamblea General de la OEA, por ejemplo, en La Paz, en el año 79, justo en un contexto de que inmediatamente después hubo un golpe de Estado en Bolivia, inmediatamente después del encuentro. Después también una serie de organizaciones regionales como el Segundo Encuentro o la Asociación de Abogados Latinoamericanos para la Defensa de los Derechos Humanos, que están radicados en Lima. También el rol de la acción ecuménica sueca, ¿verdad? Diacónica, y una serie de personajes que van a ser claves en el futuro de la organización, hablo de FEDEFAM, personajes que tienen que ver sobre todo con el área de la defensa de los derechos humanos y abogados, para citar uno, el caso de Horacio Ravena de Argentina. Y también lo que van a hacer a partir del año 78 y en coordinación con una serie de redes internacionales que están detrás de la defensa de los derechos humanos y la denuncia de las desapariciones forzadas y que tienen su sede en Europa, es organizar e impulsar en el marco de las Naciones Unidas un grupo de trabajo sobre desaparición forzada, ¿sí? Porque había un bloqueo de la Asamblea General y de las otras instancias como la Comisión, una articulación entre los países de las dictaduras de América Latina y los países del campo socialista por bloquear este tema.
según nos contaba Patricio. Entonces, lo que se va a hacer, tanto en América Latina como en Europa, es del lado de FEDEFAM, perdón, del lado de Fundalatin, van a impulsar un primer encuentro latinoamericano de familiares de detenidos desaparecidos que va a suceder en Costa Rica, en la ciudad de San José, entre el 20 y el 24 de enero de 1981. Y este encuentro, que va a ser clave, donde se va a definir varias cuestiones, pero sobre todo la creación y la constitución de la Federación Latinoamericana de Familiares Desaparecidos, se va a dar dentro de una estrategia transnacional o global de cara a influir en las Naciones Unidas y en nuestros organismos. Y por lo tanto, lo que vamos a ver es que en paralelo a los pocos días del final, digamos, del Congreso de Familiares Desaparecidos en Costa Rica, en París, en el Senado, se va a organizar el coloquio de París sobre la política de desaparición forzada de personas en América Latina, que va a suceder en la misma semana prácticamente, entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 1981. Entonces, este es un poco el marco en el que se crea este primer congreso de familiares, y la idea central era crear las condiciones para apoyar la coordinación regional de organizaciones de familiares detenidos desaparecidos, porque la caracterización del equipo de Fundalatin era que los organismos locales estaban desarticulados, no tenían conexión entre ellos, no tenían acceso a los organismos internacionales y por lo tanto era clave crear una organización regional. Por lo tanto, desde el documento principal que convoca este Congreso, está muy claro que hace falta una estrategia de coordinación y por lo tanto se detecta una escasa coordinación de las asociaciones locales y de la necesidad de acceder a organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de derechos humanos para realizar denuncias. Y también aquí en este Congreso va a aparecer muy claro la idea de promover eh, una convención contra las desapariciones forzadas en el marco de Naciones Unidas. Desde el primer Congreso va a aparecer esta necesidad. También el Congreso va a caracterizar de una forma muy clara la gravedad de esta práctica represiva novedosa para el momento, al menos por su masividad, de la desaparición forzada en toda la región, y también la coordinación de las dictaduras y los gobiernos autoritarios para eliminar opositores dentro de la región. La coordinación represiva más conocida o más estudiada es la Operación Cóndor, pero hay elementos y otras investigaciones que muestran que hay una coordinación de mucho tiempo y que en este momento la coordinación entre las dictaduras de Centroamérica, perdón, y las del Cono Sur se estaba empezando a articular y por lo tanto el fenómeno de las desapariciones forzadas estaba empezando a ser bien masivo también en Centroamérica. En este contexto es que se realiza este encuentro regional por los derechos humanos y que se va a llamar el primer Congreso Latinoamericano de Familiares Desaparecidos y se va a definir ahí una serie de cuestiones, pero sobre todo crear una federación para fortalecer a las organizaciones de familiares y promover en el plano internacional el activismo contra la desaparición forzada. Este congreso, que fue organizado por Fundalatin y por el Comité Pro Derechos Humanos de Costa Rica, el Comité Ecuménico Pro Derechos Humanos, vinculado a la Iglesia Católica y a los sectores también progresistas de la Teología de la Liberación, se realizó, según los testimonios, en un convento en las afueras de Costa Rica, con ciertas condiciones de seguridad, porque en ese momento estaba todo el conflicto el centroamericano, pero también había una situación de temor a sufrir un atentado, a que el Congreso sufra un atentado. En ese contexto, la dictadura argentina junto con la dictadura de Nicaragua habían bombardeado la radio Noticias del Continente en el mismo centro de Costa Rica, que una radio de onda corta que transmitía hacia toda la región y que estaba vinculada a la organización Montoneros de Argentina. O sea que había un gran peligro incluso de ser víctimas digamos, de algún tipo de ataque parapolicial, paramilitar del Congreso. Por lo tanto, este fue el Congreso donde confluyeron
organismos de toda la región y también desde Estados Unidos se trasladaron, por ejemplo, personas como la viuda de Orlando Letelier, Isabel Letelier, y otros personajes muy importantes del mundo del derecho, de los derechos humanos, y también muchas organizaciones, como por ejemplo la CADU, una organización de derechos humanos de los exiliados argentinos que tenía sede en varios países de Europa. Y este congreso va a definir 4 puntos o 5 puntos. Por un lado, crear una conciencia continental en torno al tema de la represión, la práctica represiva de hacer desaparecer al adversario, decían, y también la sistematización de los regímenes de fuerza inspirados en la doctrina de seguridad nacional. En segundo lugar, se van a plantear o congregar a las organizaciones de familiares desaparecidos a fin de iniciar un intercambio y labores de coordinación para aumentar la eficacia en su conjunto. En tercer lugar, van a proponer a las organizaciones de la ONU y de la OEA bases jurídicas diferentes para tratar la cuestión de las desapariciones forzadas. También van a fomentar, establecer sanciones morales hacia los ejecutores, encubridores, cómplices y jueces y demás partícipes de las desapariciones forzadas, y también recoger las banderas de los desaparecidos sin convertir, decían, el dolor de las víctimas indirectas en arma no violenta de liberación. ¿Voy bien con el tiempo? Sí, sí, vamos bien. Bien. Hablemos un poco de las organizaciones participantes. Vamos a encontrar de forma genérica en este primer congreso que vamos a encontrar delegaciones de asociaciones de organizaciones integradas por familiares de desaparecidos de 8 países, algunos con residencias en los países de origen, es decir, donde se estaba realizando la represión, pero también muchos de ellos en el exilio o en terceros estados, en terceros países. También vamos a encontrar otro grupo de organizaciones que son organizaciones de derechos humanos de origen religioso o de carácter religioso, también organizaciones de exiliados, organizaciones de solidaridad con base en países también de origen, como, no sé, el CELS, por ejemplo, o en el exterior, como la CADU, para hablar del caso argentino, que va a gravitar fuerte sobre este congreso. También vamos a notar que en este primer congreso de familiares de desaparecidos en Costa Rica, en enero de 1981, vamos a ver observadores y representantes de los gobiernos de Costa Rica, de Venezuela, de Nicaragua, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y también de personalidades y organismos de solidaridad y derechos humanos de América Latina, de Europa y de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, de Argentina, la Comisión de Familiares de Desaparecidos en Argentina, Madres de Plaza de Mayo, el Grupo de Defensa de Derechos Humanos en Argentina, que estaba en Canadá, pero varios más y muchos con sede en México. De Bolivia también va a haber varios, de Chile y también de Costa Rica va a haber una gran presencia incluso de partidos políticos y de comités de solidaridad con Chile, con Guatemala, etc. Entonces, ahora bien, ¿qué, cómo hacer un balance de esto? Lo que van a definir, y con esto le paso la palabra a mi compañera, lo que se va a definir en este primer Congreso de Familiares de Desaparecidos es avanzar en la creación de la Federación Latinoamericana de Familiares de Desaparecidos, y para eso esta estructura de Fundalatin digamos, esta red regional de organizaciones de derechos humanos ecuménicas y religiosas van a definir, seguir acompañando este proceso de familiares desaparecidos, y van a proponer realizar un segundo encuentro en ese mismo año, en noviembre de 1981, en Caracas, donde Fundalatin tiene mucho peso y mucha capacidad para movilizar recursos. Entonces van a establecer que el segundo Congreso de Familiares Desaparecidos se va a hacer en Caracas en noviembre de 1981, y se va a establecer un plan de acción a cargo del cual va a estar, y todos van a elegir a Patricio Rice, que era el impulsor. Además, Patricio tenía una muy buena relación con la mayoría de las organizaciones y conocía personalmente, tenía un trato personal.
Y por lo tanto, Patricio va a ser el encargado de llevar esta coordinación hacia adelante en ese año, casi año entero, para que convocara la mayor cantidad de organizaciones de familiares desaparecidos de la región, para que confluyan en noviembre de 1981 en Caracas para crear la federación. Y como vamos a ver en el próximo bloque, en este Congreso se constituye y se crean los estatutos de la Federación Latinoamericana de Familiares Desaparecidos y se establecen sus coordenadas de trabajo principales. Ahora bien, lo último que tengo para decir es que entre enero de 1981 y noviembre de 1981, Fundalatin reactiva y potencia sus redes en la región, y también hay una gira del equipo y sobre todo de Patricio Rice por la región para contactar a organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Por ejemplo, hay una gira que hace donde hace mucho énfasis digamos, en ir a Brasil y a otras regiones donde donde hay organizaciones o pequeños grupos de familiares desaparecidos con desaparecidos en otros países, ¿verdad? El caso de Uruguay, el caso de Brasil, el caso de Paraguay. Y esto va a confluir justamente en un trabajo y en una convocatoria mucho más amplia en el segundo Congreso. Y el segundo Congreso va a dar origen a los estatutos, a la constitución de la organización, pero sin embargo Fundalatin será clave todavía en sostener esta estructura hasta 1983, cuando se realiza el Congreso en Lima, y en Lima se inicia un proceso de autonomización de las organizaciones de familiares, donde Fundalatin va a dar un paso al costado y la organización FEDEFAM va a establecer una oficina, una estructura, un presupuesto, y va a empezar una vida independiente digamos, de la relación con Fundalatin y la red de Fundalatin. Pero para todo esto estamos en otro periodo, un periodo que se inicia en esta historia larga de FEDEFAM y que nos va a contar mi compañera. Así que le doy la palabra y gracias. Gracias, Mario. Sí, como él venía señalando, FEDEFAM a partir de 1983 empieza a ganar autonomía, empieza a organizar el funcionamiento de la federación y el funcionamiento de los congresos a partir de un comité propio. Los tres primeros congresos fueron organizados por Fundalatin. Y podemos encontrar un claro crecimiento en el número de asociaciones miembros. En 83 van a ser 15 y bueno, aquí no mencionamos las decenas de organizaciones solidarias con las que cuenta FEDEFAM, pero bueno, 1983, 15 organizaciones miembros, 87, 18 organizaciones, para el final de la década, para el 89, ya son 22 en, si no estoy mal, 12 países. Este es un periodo en el que también se implementaron encuentros regionales. FEDEFAM ha tenido desde su inicio tres regiones diferentes: la región del Cono Sur, la región Centroamérica y la región Andes. México ha estado cerca de la región Centroamérica y Caribe. Otro dato importante en este periodo es la obtención del estatus consultivo categoría 2 ante el ECOSOC de Naciones Unidas. Entonces, bueno, esto demuestra una vitalidad de la federación en los inicios, bueno, a lo largo de la década de los 70, pero también empiezan a aparecer como las dificultades y el desarrollo normal de este tipo de organizaciones. De acuerdo con Rice, más allá de las declaraciones, las resoluciones y los acuerdos del Congreso, FEDEFAM tuvo poca capacidad para llevar adelante sus campañas definidas como planes de acción debido a su condición de organización de segundo orden. Estaba subordinada a las dinámicas de las organizaciones locales, a las organizaciones de familiares, y eso condujo a que el trabajo de la federación se concentrara en tres actividades: en las gestiones ante organismos internacionales y ante los estados para lograr la aprobación del proyecto de convención, la coordinación de las conmemoraciones en torno a la desaparición forzada. Primero se implementó la semana y luego el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
y la organización de los congresos. A simple vista pareciera que hubo una reducción de un proyecto mucho más ambicioso a objetivos más limitados, pero bueno, estos objetivos en sí mismos fueron muy relevantes para el activismo de familiares en América Latina y bueno, allí se desarrolló el trabajo de FEDEFAM. Bueno, aquí quisimos traer algunos datos de las organizaciones que integraban la federación. Podemos ver la gran diversidad, pero también el peso de las organizaciones del Cono Sur, que como es bien sabido, bueno, algunas tienen una trayectoria muy amplia. En Argentina podemos encontrar unas que surgen desde mediados de los 70s, lo mismo con Chile, por ejemplo, pero bueno, hay organizaciones de Honduras, de El Salvador, de Colombia, de Brasil, desde los inicios de la federación y a lo largo de toda su trayectoria. Nos han llamado particularmente la atención los congresos de la federación. Consideramos que son una entrada muy rica, como señalaba hace un rato, al devenir de esta organización. Y las personas que hemos entrevistado confirman esa intuición que teníamos inicialmente. No solamente se trata de que el Congreso de Familiares es el máximo espacio de toma de decisiones de la federación. Allí se eligen las autoridades, allí se toman decisiones importantes, pero también es un espacio muy importante de encuentro, de copresencia, de discusión, de construcción de demandas y bueno, una serie de elementos muy importantes para la construcción de una organización pues tan amplia. Los congresos no son los únicos espacios de interacción y copresencia que tiene FEDEFAM. Mario antes señalaba las visitas que hacía Patricio Raiz o la gente que hacía parte del comité ejecutivo en cada periodo. Pero en los congresos podemos ver como concentradas en un mismo momento, pues cómo funciona esta organización longeva y amplia en América Latina. A grandes rasgos encontramos que las primeras jornadas en general se trataban de una presentación de los informes de la dirección de FEDEFAM, se presentaban las tareas desempeñadas. Cada organización miembro también presentaba las actividades que desarrollaba a lo largo del año, eh, compartía con los integrantes de los demás países su situación sociopolítica y económica y también la situación de derechos humanos. Y esto es una cosa muy valiosa porque en estos espacios, en estas primeras jornadas y en los talleres sobre los que hablaré un poquito más adelante, vemos cómo se comparte y se construye un saber hacer. La mayoría de las personas, y esto también es bien sabido, que integraban las organizaciones de familiares, no siempre tenían trayectorias organizativas previas. No todas las madres y los familiares habían militado en algún partido político o en alguna organización, y muchas de estas personas, como señalaba aquí el testimonio de Judith Galarza, incluso no sabían cómo nombrar eso que les parecía una tragedia familiar. Ella decía, nosotros nombrábamos esto como un secuestro en los congresos. Entendemos que se trata de desapariciones forzadas, entendemos que hay una federación que está luchando contra este flagelo, entendemos que hay herramientas jurídicas de denuncia y que se están impulsando instrumentos internacionales también. Entonces, estos espacios son de mucha importancia. Bueno, en las últimas sesiones se elaboraban conclusiones, recomendaciones. Esto también es un material muy rico, pero me interesa ahondar un poquito más acerca de qué se hacía en los talleres. Y la palabra taller me parece muy bella porque me parece que es una metáfora y una descripción de cómo funcionaban en este periodo la vida interna de FEDEFAM. Allí se tejen los repertorios de acción
se comparten y se replican. Podemos ver cómo ciertas prácticas de unas organizaciones de cierto país después son adoptadas en otros países. Se adoptan también elementos técnicos, como fichas para recopilación de datos que habían funcionado bien en un país, pasan a utilizarse a otro. Hubo un intento incluso de construir una base de datos sobre desaparecidos en toda América Latina. Esto fue un proyecto que no llegó a buen puerto por la dificultad que implica construir una base de datos para realidades tan distintas y tan diversas en la región. Por supuesto, hay un espacio allí para discutir la convención, discutir la tipificación del delito de desaparición forzada, y también hay talleres dedicados a estudiar y evaluar también el amplio abanico de iniciativas y comisiones investigadoras que se estaban llevando a cabo a lo largo de la década de los 80. Pensemos que en la década de los 80, sobre todo en la segunda mitad, hay varios procesos de democratización. eh, a comienzos de los 90 hay transiciones en Centroamérica tras conflictos políticos y armados. Se implementan comisiones de la verdad o comisiones investigadoras. Y bueno, en los talleres de los congresos se discuten los productos de esas comisiones, esos informes, y se discute pros y contras, validez, información nueva, etcétera. Hacia el final del periodo encontramos que va a haber cada vez un mayor énfasis en el trabajo legal de la federación, y algo que me parece muy interesante es la apertura o la búsqueda de lazos con organizaciones de familiares de otras geografías. En las publicaciones de FEDEFAM, y aquí comparto una imagen del boletín hasta encontrarlos, pues encontramos muchas menciones al problema de que el problema de la desaparición no es un problema exclusivamente latinoamericano, sino que se extiende por todo el mundo. Se menciona casos en Angola, en Afganistán y en Palestina. En los documentos, sobre todo en las conclusiones de cada congreso, pues encontramos esto. Y bueno, creo que para no alargarme mucho acá, porque ya estamos llegando al límite de tiempo que teníamos presupuestado, el tercer periodo lo titulamos como de focalización y repliegue. Y esa focalización y repliegue tiene que ver con justo la dinámica de los congresos. Empieza a haber un desgaste interno de la organización, pero también un cambio de dinámicas en las organizaciones domésticas, en las organizaciones locales. Podemos ver que hay una preocupación por la falta de participación o la falta de participación activa y comprometida por parte de algunas organizaciones. Y en 2000 no, sino en 1991 se decide que los congresos serán ya no cada año, sino cada 2 años, y a partir de 2001, si mal no recuerdo, cada 3 años. Y esto, como les digo, señala un desarrollo, un desgaste en algunos casos de las dinámicas internas. Hemos mencionado muy de largo la cuestión de la doctrina de la seguridad nacional, y más adelante hablaré un poco del papel que la doctrina de seguridad nacional desempeña en la forma de entender la desaparición por parte de FEDEFAM. Hay muchos talleres en los que se explica en qué consiste, cómo ha sido aplicada en lo regional y en lo nacional. Y estaba perdiendo centralidad cuando cae el muro, pero no pierden centralidad los factores económicos y políticos que explican el fenómeno de la desaparición forzada en la región. El Congreso Extraordinario del 97, si no estoy mal, incluso se discute la viabilidad de que la federación continúe. Pero bueno, la federación continúa y continúa particularmente en torno al trabajo legal.
el trabajo que ellos llaman de incidencia en la adopción de instrumentos universales y regionales para las desapariciones forzadas, y esto rinde frutos muy importantes. FEDEFAM tiene un papel importante en la declaración sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada de Naciones Unidas en 92, la Convención de la OEA en 94, pero el proyecto y el máximo objetivo es la Convención Internacional. Entonces, a mediados de los 90, eh, se recogen banderas que ya estaban desde antes, que ya estaban desde el inicio de la federación, porque como vimos, empezó a promoverse un proyecto de convención desde el 82, desde el Congreso de Lima, que se había convertido, bueno, en una bandera, pero existían otras, pero en los 90 adquiere centralidad. Y aquí quiero compartir esta cita de María Adela, que lo expresa muy bien. Y ella señala cómo desde el principio está este objetivo que se convierte en una guía, en una meta de trabajo, y en los 90 en el centro de las actividades de la federación. Las entrevistas con Horacio Ravena y con Federico Andreu nos han ayudado a reconstruir de primera mano este proceso, particularmente en la entrevista con Federico Andreu, que ha sido asesor por muchos años de FEDEFAM, pero también ha trabajado en Amnistía y en la Comisión Internacional de Juristas, que son tres de las organizaciones que más impulsaron esta convención en Naciones Unidas. Em, esto, ambos nos los decían, esto fue un trabajo largo, esto fue un trabajo que empezó cuando nace la FEDEFAM en 81, que se retoma con fuerza en los 90 y que va a rendir como un fruto como contundente y definitivo hasta 2006. Entonces son más de 30 años de trabajo. Hay varios aspectos que resaltar allí. El trabajo de los consejeros jurídicos de FEDEFAM, de la Comisión Internacional de Juristas, de Amnistía Internacional, más adelante de Human Rights Watch, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de la Federación Mediterránea de Desaparecidos y de la Federación Asiática también, que se suman como a una coalición que impulsa. El informe de Manfred Novak también fue muy importante. Federico Andreu nos contaba que había muchas reticencias, sobre todo por algunos países europeos, porque decían que ya existían algunos instrumentos, ya existían algunos elementos, pero le comisionan a Novak este informe que diga si realmente hay protección contra la desaparición forzada. La conclusión del informe es no lo hay, sí se necesita una convención y eso le da un gran impulso al proyecto que finalmente es aprobado en la Comisión de Derechos Humanos y pasa a la aprobación de la Asamblea. Y bueno, este es un logro de ese trabajo conjunto que he señalado y también a la convergencia de tres factores. Hay una cosa de estructura de oportunidades, dirían los politólogos, eh, que está en primer lugar la sensibilidad y el compromiso del entonces presidente del grupo de trabajo, que era el embajador francés y presidente de la Asamblea General, Bernard Quessegin, el respaldo que le dio a esta coalición impulsora de la que hacía parte FEDEFAM, el GRULAC, el Grupo de Latinoamérica y el Caribe, y el respaldo ya más, un poquito más tardío, pero decidido de algunos países como Portugal, Suiza, Inglaterra e Italia. Bueno, le doy la palabra a Mario para que nos hable del último periodo. Sí, bueno, esta pausa que le colocamos ahí como casi como un territorio a explorar y que todavía no tenemos muchas definiciones o hipótesis muy consolidadas, ¿verdad? Pero el contexto sobre este repliegue de las actividades de FEDEFAM, en primer lugar, está marcado por un contexto de democratización de la región, fin de la Guerra Fría, y por otro lado también
y principalmente el logro de quizá el principal objetivo que llevó adelante la Federación como organización de segundo orden y enfocada en las actividades en los organismos internacionales. Hablo del el objetivo principal, el logro de que Naciones Unidas, digamos, establezca y sancione una convención contra las desapariciones forzadas a partir del 2006, si no me equivoco, 2006, porque ya tenemos tantas fechas acá, pero que recién va a estar en vigencia a partir del 2010, a partir de la ratificación de una serie de países, un número X de países, para que la convención entre en vigencia. Y durante este periodo, digamos, también incide, como decía, la muerte de algunos líderes, Rice, Marta Vázquez, entre otros, pero también la edad avanzada digamos, de sus integrantes, y también toda una serie de enfoque a nivel local en estos países que se redemocratizan, donde las organizaciones de familiares de desaparecidos van a ser algo así como uno de los emblemas del movimiento de derechos humanos, incluso del movimiento de resistencia a las dictaduras, y van a tener un rol muy fundamental en la estructuración de un movimiento de derechos humanos interno dentro de los países. Si vemos el caso de Argentina, por ejemplo, los organismos de derechos humanos de Argentina van a ser claves en la década del 90 y en la década del 2000, y, eh, y así se podrían poner otros casos. Eh, Ahora bien, eh, todo esto nos lleva también a preguntarnos y a profundizar mucho más en el contexto regional, no solamente desde la mirada de las organizaciones, sino desde cada región, de cada país, y establecer también las diferencias y las diferentes evoluciones que se van a dar. Pero evidentemente es una etapa donde las organizaciones de base de FEDEFAM tienen un contexto más amplio en cada país y por lo tanto van a desplegar otras actividades, como por ejemplo la promoción de que los países firmen y ratifiquen la Convención contra las Desapariciones Forzadas. Ese va a ser un activismo. Entonces, estas son un poco las hipótesis que tenemos, que hay que explorar mucho más en esta historia de FEDEFAM. Y creo que lo que conviene hablar es un poco de este proceso de reactivación que vemos en la organización y que, si mal no entiendo, me toca a mí, ¿verdad? Sí, Sí. señor. Bueno, estamos todos en fraternidad. Lo que observamos y lo que se observa, y acá hay algunos de los integrantes de FEDEFAM que seguramente después van a poder como reforzar o incluso criticar estas hipótesis, lo que se observa en los datos y en los hechos es que a partir entre el 2007 y el 2021 está este proceso que tenemos que caracterizar, que vemos como una pausa, pero en realidad lo que vemos es que estas organizaciones siguen existiendo con ciertos cambios, pero con un escenario que va a cambiar a nivel regional y a nivel de cada país. A partir de 2021, y en el contexto del 40 aniversario de FEDEFAM, acuérdense, 1981, 2021, las organizaciones de FEDEFAM van a empezar a confluir. Va a haber en 2022 un encuentro preparativo de un congreso de FEDEFAM en Tegucigalpa, y en 2023 en Buenos Aires se va a dar el congreso de FEDEFAM, el 19 congreso. Y bueno, en la información que recabamos en los diálogos con las organizaciones que participaron de este evento, lo que vamos a notar es que la agenda de temas y los desafíos que se están planteando actualmente en FEDEFAM tienen que ver, por un lado, con la búsqueda de la reactivación de las organizaciones de familiares desaparecidos, digamos, que integraron la FEDEFAM a lo largo de la historia, desde 1981. A su vez, por otro lado, estas organizaciones, según los países, continúan con el reclamo de la aparición con vida de los desaparecidos y de los hijos y nietos apropiados, pero con el correr de las décadas también se constituyeron en organizaciones de derechos humanos más amplias, con una agenda nacional e internacional propia en cada país y hacia la región y hacia el ámbito internacional. Por otro lado, también en el plano nacional, estas organizaciones emblemáticas acompañaron las luchas de otros movimientos sociales y políticos por la democracia y los derechos humanos, y también han sido un elemento clave para la promoción de políticas públicas de memoria, verdad y justicia y reparación en el contexto de redemocratización o estas largas transiciones a la democracia en la región.
Por otro lado, en el plano internacional y a través de FEDEFAN y otras organizaciones de derechos humanos y gobiernos, estas organizaciones continúan trabajando en gestiones y presiones para que los países respeten las convenciones internacionales como en derechos humanos, como la que ellos impulsaron contra las desapariciones forzadas, y también para que la OEA y la ONU sostengan esto es muy importante, para que la OEA y la ONU sostengan la definición de la desaparición forzada centrada en las razones políticas y cometida por actores estatales. Este es todo un debate que se está dando en Naciones Unidas y en la región, y ya vamos a hablar de eso. Por otro lado, lo que vamos a observar es que la mayoría de los familiares de desaparecidos que integraban estas organizaciones eran mayormente mujeres, ya tienen una edad avanzada y sus organizaciones están en un proceso de cambio y tránsito, algunas se podría decir que en un declive después de tanto trabajo, o también en la reactivación o reformulación en un formato de organización de derechos humanos de familiares, donde los hijos y los nietos de esos desaparecidos son los que van a continuar en la conducción y en la organización de estas organizaciones. Bien, creo que queda claro este tema. Hay una suerte de trasvasamiento generacional, pero con los mismos objetivos. Y en definitiva, en esta última etapa, lo que vamos a ver es que se podría caracterizar por una evidente necesidad de las organizaciones locales de reactivar FEDEFAM como una forma de sostenerse en un momento de declive o de pérdida de presencia a nivel local. O, bueno, esto hay que afinarlo, pero podríamos ponerlo así para el debate. Y también en un contexto regional donde las desapariciones forzadas de personas también se volvieron masivas en países como México y Colombia, pero donde los actores responsables son actores estatales, pero también actores no estatales, como organizaciones de crimen organizado, grupos paramilitares, parapoliciales. Todo lo cual nos lleva, y acá para cerrar y pasarle la palabra a mi compañera, todo lo cual nos lleva a un debate en FEDEFAM sobre si la federación debe incorporar a los familiares de estos desaparecidos forzados por motivos no políticos ideológicos o no, ¿verdad? Entonces, hay una última parte de este proyecto que se llama una memoria latinoamericana de la desaparición forzada, con la que vamos a avanzar y que se va a encargar de eso María Angélica. Bueno, como les hemos contado, hemos hecho entrevistas para llevar a cabo esta investigación. Entonces, la memoria individual de las personas que hemos entrevistado y la memoria colectiva de la federación ha sido una fuente muy importante para la reconstrucción de esta historia. Pero nos llama, bueno, a mí particularmente me llama la atención la memoria como un objeto de investigación también. O sea, así como nos interesa el, eh, las redes religiosas de exiliados, de abogados en el activismo de FEDEFAM, así como nos interesa la convención, también nos interesa el lugar que tiene la memoria en FEDEFAM por sí misma. Porque hay muchos elementos que llaman la atención. El hecho de que FEDEFAM desde sus inicios haya implementado una conmemoración nos dice mucho de la importancia que este elemento tiene desde el inicio, cuando la memoria todavía no era este objeto obsesivo y omnipresente que es hoy en día. A inicios de los 80 no se hablaba tanto de la memoria como se habla hoy en día, pero ya está aquí en la agenda de FEDEFAM, desde el Congreso número 1, esta idea de implementar una semana del detenido desaparecido, una semana internacional que fue y sigue siendo la última semana de mayo, y el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que es el 30 de agosto. Eh, Uno de los elementos que llama mucho la atención de las conmemoraciones es que es una conmemoración, un par de conmemoraciones decididas con autonomía desde las organizaciones sociales y desde la federación. Se conmemoran también fechas tristemente célebres, las fechas del asesinato de figuras importantes, por ejemplo, de Monseñor Romero. Se conmemoran los días de los golpes de Estado, eso son también conmemoraciones importantes para la federación y varias otras pero bueno, estas conmemoraciones suelen
referir uno a eventos locales, a eventos nacionales, y suelen referir a eventos trágicos, pero esto es una conmemoración decidida con autonomía que remite más al trabajo y al activismo de la federación que a la tragedia de la desaparición forzada. Y me parece que esto es muy potente. Y creo que es tan potente que cuando se adopta la convención por parte de Naciones Unidas, se adopta el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que es algo que se conmemora en todo el mundo. Otro elemento que no quiero dejar que se me escape aquí es que se trata de conmemoraciones, pues como son conmemoraciones internacionales, son simultáneas. Y FEDEFAM solía dar como unas líneas generales de qué se podía hacer. Eh, Cada organización en su país y en su ciudad hacía una serie de actividades también como de acuerdo con sus prácticas particulares, pero el efecto de simultaneidad, como todas las organizaciones ir a, no sé, a la embajada de algún país a llevar la denuncia, a hacer una manifestación, a aportar fotos, ese tipo de elementos construye un imaginario y unos símbolos comunes de la memoria en torno a la desaparición forzada. ¿Mm? En FEDEFAM postulamos también se construye una interpretación general de la desaparición y de la figura del desaparecido, que es otra cosa bien interesante porque desapariciones ocurren en toda la región en estos años y usualmente hay mucho acento en las particularidades, pero no en los elementos comunes. Desde FEDEFAM se hace un énfasis en lo que hay de común en todas estas desapariciones que ellos contabilizan como 90.000. Y bueno, parte de esta explicación más a nivel más general de las desapariciones es que se trata de prácticas sistemáticas implementadas por los aparatos estatales y militares dentro de la doctrina de la seguridad nacional, eh, que es como el caso de muchos países, pero particularmente en los casos del Cono Sur, que son formas de control territorial y de la población en el marco de guerras civiles y conflictos armados, como podemos pensar en los casos de El Salvador, Guatemala y Colombia, y como formas de represión política y social instrumentalizada para silenciar disidencias políticas de todo tipo, desestimular la movilización social y eliminar líderes o activistas en contextos formalmente democráticos, como ha sido el caso de México. Entonces, hay esta comprensión general de que la desaparición forzada, bueno, es una herramienta usada en distintos regímenes políticos, pero en general responsabilidad de los estados, enfocada en contrarrestar proyectos de transformación social de gama muy diversa. ¿Mm? También, por supuesto, que esto quizás es muy obvio, pero también la desaparición es nombrada como una violación a los derechos humanos. Porque, bueno, a lo largo de estas conferencias hemos hablado de en qué términos se habla de esto que ha acontecido en la región en estas décadas. En FEDEFAM se nombra a los desaparecidos como militantes de un movimiento popular y político, se habla de reivindicar en algunos casos sus valores de justicia, sus ideas políticas y de libertad social. Al mismo tiempo, FEDEFAM es, digamos, prudente y estratégica a la hora de llevar a cabo estas reivindicaciones. Hay, pues, un conocimiento declarado de que buena parte de las personas desaparecidas en la región en estos años eran parte de algún grupo político revolucionario de distinto tipo. Eh, pero FEDEFAM se declara como una organización no partidista, sin una línea política clara, sino una organización de derechos humanos en los términos más generales, pero que nunca niega que las personas desaparecidas, la mayoría de las personas desaparecidas, habían sido militantes políticos. ¿Mm? Esto no es algo exclusivo de FEDEFAM ni de sus iniciativas. Y aquí este fragmento de entrevista de nuevo con Federico Andreu me pareció muy ilustrativo. Él decía, muchos de las convenciones y de las formas de denuncia de finales de los 70, comienzos de los 80 estaban muy centradas en el aspecto político de la desaparición.
y esto nunca fue negado, pero ellos dicen, nos dimos cuenta de que era un error porque en muchos casos era difícil probar. Aquí la compañera Nila Heredia lo pone en otros términos, decía, bueno, si decimos que nuestros familiares son esto o aquello, nos podemos cortar los pies. Y pasa algo similar con este fragmento de Federico Andreu. Un último elemento que quiero señalar acerca de la memoria, bueno, penúltimo aspecto que quiero señalar de este aspecto es que a lo largo de la trayectoria de FEDEFAM vemos cómo la memoria multiplica sus sentidos, por decirlo de alguna manera. Primero es un simple instrumento de las denuncias de justicia, sí, verdad, justicia, y gradualmente empieza a adquirir una autonomía y empieza a hablarse de la memoria en términos de derechos, asociado al derecho a saber o al derecho a la verdad en la región. Y esto tiene mucho que ver con los juicios por la verdad, particularmente dos casos, esto es lo que nos contaba Horacio Ravena en entrevista, los casos de Carmen Lapacó, que fue presidenta de FEDEFAM en un periodo, bueno, no recuerdo, y de Benito Urtiaga. Y bueno, ahí ya hacia finales de los 90 y en los 2000 claramente la memoria se concibe ya como un derecho asociado al derecho a la verdad. Eh, por último, ahora sí por último, la memoria que construye FEDEFAM no es solo una memoria sobre el fenómeno de la desaparición forzada, sino del activismo contra la desaparición forzada. Hay una memoria común de lo que yo llamo el encuentro del hermanarse, o sea, lo que significó pertenecer a FEDEFAM para organizaciones grandes y pequeñas en un amplio conjunto de países en la región. Esto es un elemento memorial bien importante que aparece mucho en las entrevistas. También hay una memoria que reconoce las tensiones que había al interior de la federación. O sea, no queremos contar una historia completamente idílica. Por supuesto, había tensiones dentro de FEDEFAM, habían tensiones locales que eran llevadas a este espacio regional. Había tensiones en torno a la preponderancia de algunas organizaciones sobre otras, sobre las que tenían más trayectoria, medios, lazos, etcétera. Y también tensiones acerca de la falta de compromiso con el trabajo de la federación. No todas las organizaciones que pertenecían, esto es algo que también aparece en algunas entrevistas, quizá se dan cuenta de la relevancia y de la necesidad de compromiso con el trabajo federado. Y por último está la memoria del legado de FEDEFAM en lo local, porque no solamente es lo que hacían las organizaciones locales dentro de la federación, sino que lo que les devolvía la federación. Y bueno, hay muchos, podría citar muchas de las entrevistas, pero me quedé con esta de Gloria Gómez de Suárez, Colombia, que nos contaba cómo durante la constituyente, durante el proceso constituyente en 1991 en Colombia, Loyola Guzmán, que era entonces la secretaria ejecutiva de FEDEFAM, acompañó a Suárez para insistir en la Asamblea Constituyente que se contemplara la desaparición forzada. Y efectivamente, gracias al acompañamiento de FEDEFAM y de otras organizaciones locales en Colombia, quedó en la Constitución la prohibición expresa de la práctica de la desaparición forzada, también de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y ella nos contaba, es la primera constitución en el mundo en hacerlo. También otras compañeras de FEDEFAM nos contaban cómo FEDEFAM les acompañó en la implementación de museos de memoria y bueno, en mil iniciativas locales más. Pero creo que voy a dejar acá. Bueno, aquí mencionamos de pasada el inicio de esta presentación los archivos que hemos consultado, memoria abierta, pero bueno, varias instituciones más, Camena, el CELS, archivos personales, y bueno, otros acervos y las entrevistas que hemos venido haciendo en años muy pasados y en los últimos 2 años, Mario y yo,
No las hemos podido citar todas las entrevistas, citamos algunas pocas en esta exposición, pero bueno, todas han sido muy iluminadoras para la reconstrucción de estas historias y de estas memorias. Muchas gracias. Bueno, eh, muchísimas gracias, María Angélica y Mario, por la presentación. Ha sido realmente un gusto escucharles. Si les parece bien, empezamos la ronda de comentarios para quienes nos acompañan. Por si alguna o alguno quiere, les invitamos a participar, por supuesto. Pueden alzar su mano o abrir su micrófono o escribir en el chat preguntas para que, bueno, pues podamos oírlas, ¿no? Estamos viendo que se ha movido un poco el chat, ¿no? Y se ha ido comentando a medida que han presentado. Eso nos alegra mucho que haya generado este tipo de reacciones, pero si quieren comentar algo particular o si quieren acotar algo, preguntas, comentarios, pues es un buen momento. ¿Puedo decir algo? Adelante, por favor. Brevemente, no sé si seré muy novedosa. Esto ha sido excelente, nos permite, siendo una organización de segundo grado, nos permite alejarnos también de cómo trabajamos. Como dijo María Angélica, Fedefan ha observado, ha hecho un trabajo y además ha observado en cierto modo cómo iba llevando adelante su dejarse trabajar por la memoria en forma gradual, no sé si avanzando o permaneciendo. Nos queda claro que fundantes son los momentos en que no solo la gente, en este momento con un miembro, en este momento no, en el año 81, pongamos una fecha, no solo con un miembro de la familia desaparecidos, lo cual les impulsaba, como pasaba con el grupo que más conozco, que es el de las madres, los hermanos, a reunirse por razones afectivas y a encontrar que otros familiares de El Salvador, de Haití, que estaba en ese momento, en ese primer momento, y hay que recuperar sus organizaciones, se reunían por razones afectivas. La eficacia empieza cuando nuestras razones dolorosas y afectivas se encuentran con la razón, el ejercicio de la razón que era puesto, sin duda, no lo dudo, yo no estuve, pero no lo dudo, en esas reuniones primeras por los magníficos expertos en derecho internacional y abogados que iban comprendiendo cada vez mejor el nivel regional e internacional que acompañaron ese dolor de los familiares, ¿no es cierto? Es difícil sostener las organizaciones de segundo grado, porque nos resulta más urgente atender a lo nacional. Y a veces nos resulta limitador, nos resulta un límite el enfocar las posibilidades y el trabajo en lo local incluso. Pero resulta que el conocer mejor la historia de Fedefam nos enseña cómo lo local, lo regional, lo local, lo nacional y lo regional tienen que tener la misma importancia. Y esos refranes que dicen que alguien deshoja una flor en Quito, qué sé yo, y vibra una mariposa o al revés en la Argentina, parecen refranes poéticos y tontos, pero son sin embargo muy, muy razonables. No tiene que suceder nada en México que no nos estremezca aquí. No tiene que suceder absolutamente nada en Uruguay que a los haitianos no les llame la atención. Entonces, qué bueno que exista un Fedefam, que todavía hay que mejorar mucho, sin duda. Yo pongo los desafíos que yo veo. Los desafíos siguen siendo la gran heterogeneidad de todo, de las organizaciones nacionales, de las condiciones de cada país, de
los momentos en que cada país cambia su gobierno por dinámica propia y ese cambio no acompaña los cambios de gobierno que podrían mostrar un panorama más homogéneo, por ejemplo, en la región que nombró María, María Angélica, por ejemplo, en la región andina. A ver, vamos todos juntos porque estamos en condiciones similares. No, son absolutamente diferentes las condiciones de cada país de la región andina, de cada país realmente de Centroamérica y el Caribe, y en el Cono Sur también. Entonces, este es un desafío que nos recuerda que el trabajo en FEDEFAM, como el trabajo en todo nivel y en todo ámbito de los derechos humanos, nunca puede desenvolverse en una burbuja, ¿verdad? Es un tema que hay que resolverlo en forma nunca definitiva, sino que hay que trabajarlo en cada encuentro regional, en cada encuentro interamericano y también en los Zooms, que están un poco escasos, los Zooms de FEDEFAM. Una pregunta una pregunta que surge, yo la veo como un desafío. Cuando se profundiza más en un país el trabajo, por ejemplo, en contra de la desaparición forzada, de la situación de la desaparición forzada en ese país, ¿se aflojan los lazos federativos? A veces me ha parecido que sucede así. Cuanto más fuerte, cuanto más se va logrando a veces en un país mejorar la situación de los derechos humanos, por lo tanto avanzar un poco más hacia la verdad y ojalá hacia la justicia, por ahí se afloja el sentido de lo federativo. Desafío que eso no sea contradictorio, si es que no me equivoco, ¿no? Si es que es contradictorio. Y el tercer Te desafío es... respondo si querés. ¿Querés que Dale, te dale, responda? dale, dale. O no sé si las organizadoras quieren reunir las preguntas o podemos responder aquí para... Mejor responder más entretenido, Bueno, como lo quieran intento. ustedes. Sí, adelante, por favor. Adelante. No, con respecto a esto último, ¿podrías repetir? Porque me pareció muy importante esta pregunta que hiciste, en la cuestión de esta pregunta que te haces, porque vos sos, si no me equivoco, sos algo así como la secretaria ejecutiva de FEDEFAM actualmente, nada menos. Soy nombrada secretaria ejecutiva y en lo que Sí, más fallo, las fallas son muchas, pero en lo que más fallo es en la parte de trámites que también corresponden a una secretaria ejecutiva. No, la bien, pregunta que yo me he hecho muchas veces y la considero, su resolución, lo considero uno de sí. los desafíos en el trabajo federativo y en el trabajo también de esta secretaría, es si, si los países, a medida que logran, como algunos países del Cono Sur lo han conseguido, mejorar las condiciones de, por ejemplo, mediante sistemas de búsqueda en la zona andina también, mejorar, tener mejores gobiernos, gobiernos que escuchan un poco más el reclamo por verdad y que permiten avanzar un poquito más hacia la justicia. La pregunta es si eso lleva a las asociaciones empeñosamente comprometidas con esos caminos hacia la verdad y hacia la justicia, las lleva a aflojar los reclamos ante los grandes órganos internacionales internacional y regional, digamos, y el espíritu federativo en FEDEFAM. Perfecto. Hay, Ahora creo que sí, quedó bien clara. Mira, lo que te podríamos decir es que nuestra investigación, en estas dos patas, ¿no?, que tiene de reconstruir la historia, los hechos, con documentos, con entrevistas, y por otro lado la cuestión de la memoria asociada a estos procesos, eh, lo que observamos es que, en relación a tu pregunta, es que FEDEFAM surgió como una estrategia regional en un contexto donde las organizaciones locales no tenían la capacidad para desplegar una política
a nivel interno y necesitaron externalizar o sí, externalizar sus demandas hacia el ámbito regional e internacional. Y FEDEFAM, como lo decíamos los organizadores, pensaron en que hacía falta una estructura regional para que las organizaciones puedan tener fuerza dentro de sus países y hacia dentro de sus países desde el exterior, pero también fuerza hacia los organismos internacionales. Por lo tanto, el contexto de surgimiento de FEDEFAM es este bloqueo para desarrollar una política dentro de sus países y por lo tanto buscaron en el exterior estas articulaciones y también de cara a establecer una federación que luche por una convención internacional contra las desapariciones forzadas, cosa que se logró con esta articulación de todos estos actores. Y por supuesto, esto muestra que en el contexto de la democratización de la región, ustedes como organizaciones pueden desplegar una agenda mucho más amplia dentro de sus países sin estar en peligro de ser asesinadas, desaparecidas o exiliadas, ¿sí? O exiliados, para decirlo. Entonces creo que esta tensión que planteas también tiene que ver con la historia de la organización y con lo que detectamos es que justamente estas tensiones entre lo local, lo regional y lo internacional están en esta red y que ustedes la tienen que ir resolviendo de alguna manera, pero es bastante lógico que esto haya sucedido. Es decir, sin embargo, el desafío que planteamos como una pregunta es qué potencial hay de articular las anteriores organizaciones que venían participando de FEDEFAM en torno a la denuncia de las desapariciones forzadas por razones políticas y estos nuevos familiares que están lamentablemente esparcidos y son muchos en la región, los familiares de estas desapariciones forzadas donde no está claro que fue el Estado y que fueron por razones políticas, sino por razones como el narcotráfico, los paramilitares que desplazan población en Colombia o en otros lugares para apropiarse de recursos naturales y explotarlos. Lo que vemos, la historia de FEDEFAM y la historia de la desaparición forzada como práctica represiva en la región, deja abierto este debate, ¿no? Y creo que la experiencia de FEDEFAM es muy importante para estas organizaciones. Creo que esto lo dejó bastante claro María Angélica, y a mí me gustaría que María Angélica, a ver qué más puede aportar a esto, porque es nuestra líder espiritual en esta investigación. Gracias, gracias por ese título. No, me parece que es una pregunta buenísima, pero muy difícil de contestar. Y además de lo que ya ha señalado Mario, me parece que es una cosa circular o al menos dialéctica. O sea, porque creo que la condición de posibilidad de que los gobiernos hayan dado respuesta a las demandas de las organizaciones locales es que las organizaciones locales previamente habían llevado la denuncia al espacio internacional. Y pienso en algo que Gloria Gómez Díaz Fáez nos dijo explícitamente. Al gobierno colombiano, a lo único que le temía el gobierno colombiano era a la visibilización de lo que estaba ocurriendo en el país, en el exterior. ¿Mm? Entonces, que en los 90 y sobre todo en tiempos más recientes se haya dado respuesta a esas demandas de las organizaciones como una Comisión de la Verdad, como instituciones dedicadas a la búsqueda de personas, como una serie de acciones como más claras, encaminadas a darle alguna solución al problema, es por ese trabajo previo. ¿Mm? Entonces, bueno, si en adelante hay un declive de las denuncias internacionales, lo más probable es que sí, pero la razón de ese declive es que, bueno, se hicieron previamente y su efecto fue esa respuesta por parte de los estados. Pero bueno, me llevo esta pregunta anotada para pensarla porque es muy sugerente. Muchas gracias, María Adela. Una sola, dos eh, desafíos. El que tanto se ha reiterado aquí, que a veces, que es el hecho de cómo tenemos que abrir nuestra mente y en ello está el desafío y quizá nuestro trabajo, no solo un apoyo indudable, sino nuestro trabajo a el otro tipo de desapariciones, por 4 o 5 causas, incluso conflictos internos, las guerras, las migraciones, por muchísimas razones, sobre todo
económicas y por aquellas anteriores, la trata, la migración que Federico destaca siempre, que es por razones comerciales entre fronteras, pareciera que la desaparición forzada se vuelve un buen negocio y se vuelve un fácil procedimiento para grupos criminales, que se vuelven fácilmente criminales con la vida de las personas grandes o los niños y niñas también. Entonces, ¿cómo acudir a las Naciones Unidas en este tema? Sabemos cómo acudir. Las Naciones Unidas acaba de realizar un congreso gigantesco con resultados de varios ejes de trabajo muy positivos para mí, pero que entre todos los tenemos que concretar. Sí, dentro de Naciones Unidas también existe ese debate, el debate de quiénes son realmente los perpetradores de la desaparición forzada. Sabemos, porque nos damos cuenta de que entre las instancias que nos interesan de Naciones Unidas, ese debate existe. Entonces, ¿cómo no va a existir en las pobres posibilidades de FEDEFAM? Y sin embargo, Federico, que está aquí, y que es una alegría saberlo, sabe muy bien también que en realidad no lo hemos debatido todavía. Ayudamos en lo que podemos. De hecho, yo he viajado ya 3 veces, aunque siempre propongo que otros compañeros sean los que viajen, pero hay cierto interés en que las madres estén presentes a la UAM, a la Universidad María Angélica, convocados por el proyecto que coordina Edgar Chávez. Y allí la relación es con los grupos de madrecitas buscadoras, algunas de las cuales la primera vez yo no llegué a conocerla porque la habían asesinado el día que llegamos. Es decir, en el año 2022 fue esto, en octubre creo del 2022. Se nos vuelve difícil decidir cuál es el campo de trabajo, si tiene que ser continuar siendo el mismo, razones directas y estrictamente políticas contra enemigos, adversarios o opositores a los gobiernos, aún gobiernos democráticamente elegidos, o mucho más amplio, millones y millones de personas más. Este es uno de los desafíos que en FEDEFAM tenemos que hablar. Pero no tenemos que esperar al Congreso, espero que se esté avecinando. Nuestro Congreso ya tenemos que estar organizándolo de este año, sino irlo hablando en nuestros encuentros. Y el otro desafío, no hace falta avanzar mucho en él, creo que es el que por ahora, que yo sepa, solo tiene una respuesta institucionalizada en el COFADE hondureño, de nuestra querida amiga Berta Oliva. Los mensajeros de la memoria están formados por un grupo de chicos jóvenes y chicas que cuentan además con un medio, utilizan un medio radial y buena informática para difundir los pasos que dan. Imitable, desde ya imitable. En la Argentina no tenemos eso todavía. Muchas gracias, María de la... No sé si quieren responder o puedo sumar también algunos. Sumar otros comentarios. Podríamos tomar otros comentarios. No sé si alguna persona que nos acompaña virtualmente quiera comentar en este momento. Mientras tanto, yo les puedo hacer algunas preguntas a los tres a propósito que están reunidos. Solamente para hacer eco un poco de lo que decían de la dificultad que tiene hoy pensar lo federativo versus lo nacional. Yo solo agregaría que a mí se me ocurre que antes no existían los mecanismos nacionales, ¿no? Entonces era necesario acudir a la esfera internacional. Ahora que existen algunos internacionales, por ejemplo, algunas instancias internacionales piden agotar los recursos internos antes de ir a las instancias internacionales. Entonces, justamente como que entender también los cambios producto del activismo de derechos humanos y de la federación
en los cambios en la denuncia, también ayuda a entender por qué puede que las organizaciones se concentren, por ejemplo, en iniciar a nivel nacional, digamos, las demandas de justicia y verdad, ¿no? Y creo que eso también nos pone algo que me llama mucho la atención y es también cuáles son las formas en las que ahora se acude a lo internacional. Si es solamente hasta que se agotan los recursos domésticos, como en el caso de la Corte Interamericana o el sistema interamericano, si es al sistema de Naciones Unidas para pedir protección, ¿no? Como que ahí también puede que haya otros lugares para seguir tejiendo y fortaleciendo el trabajo, digamos, de la federación a nivel regional, tal vez, ¿no? Con lo nacional. Pero me parece muy sugerente todo lo que han dicho. Yo tenía un par de preguntas que tal vez nos hagan que nos puedan contar un poco más. Eh, Uno que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Por supuesto, para mantener la federación, supongo, y todas las actividades implicaba tener acceso a recursos, poder viajar, visitar a las personas, pero no solamente económicos, sino también de protección, por ejemplo, ¿no? Hacer giras en medio de dictaduras, esto implicaba una gran labor logística, de muchos apoyos, de muchos recursos, cómo se manejó y un poco cuáles son los recursos con los que contó en las diferentes etapas la federación, ¿no? La otra cosa que me surgía, que me pareció muy interesante, es que me hicieron pensar que si bien había como una concepción latinoamericana, ¿no? Pues detrás del activismo de derechos humanos, yo creo que la idea de la región es también algo que es producto de FEDEFAM, ¿no? Como que pensando en estas cosas que hizo FEDEFAM en la práctica y que nos legó, creo que esta idea de consolidar un activismo de derechos humanos regionalmente es también lo que da vida a que, por ejemplo, el sistema interamericano sea un lugar de justicia y una arena pública legítima para las organizaciones en la región, ¿no? Que antes el sistema de la OEA pues no tenía y de hecho se enfrentaba a muchas resistencias, pues porque era el sistema de la OEA y se convirtió hoy de alguna manera estratégicamente también en un escenario de búsqueda de justicia. Y creo que eso también es algo que pues que FEDEFAM pudo ayudar a haber construido y que me genera como, no sé si eso les hace sentido y si les dice algo y bueno, que me quedo pensando. Y lo otro tiene que ver con preguntarles como qué significó para la federación internamente concentrarse en lo jurídico, ¿no? Entiendo que eso fue un objetivo que se tuvo desde el principio, em, pero qué significó en esta, digamos que después de la etapa más activa, ¿no? En la etapa que llaman Auge y consolidación. auge y consolidación, después justamente cómo focalizarse en la convención y en el trabajo y eso internamente qué significó, cómo se negoció y cómo lo tomaron también otras organizaciones, las organizaciones nacionales, ¿no? Y claro, por supuesto, algo que pensaba en la conferencia pasada, Sebastián Hincapié nos decía, él se concentra justo en las rupturas más que en las continuidades, y entonces yo pensaba justamente si era posible pensar los conflictos y un poco más que nos contaran como, más que los conflictos y las tensiones que hubo, que seguramente pues hay muchas en las historias de las organizaciones, siempre, pues un poco sí han motivado cambios. Y como sí han también sido un motor de innovación y de construcción al interior de la federación, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera participar. Vemos ahora a Federico, no sé si quiera intervenir o adelante, Federico. Ahí se escucha, estuve escuchando con altibajos, me disculpan, pero luego traté de seguir con la mayor fidelidad. Aquí voy a tratar de ponerme un auricular chiquito. Estoy sacando a mi hija que está también en otro Zoom. ¿Se escucha ahí? Sí, ¿Se escucha escuchamos bien. mejor? Ok, muchas gracias. Hasta el momento, excelente la exposición de compañeras y compañeros.
solamente quería hacer una acotación que probablemente pueda quedar como algo a investigar luego, porque es algo que Patricio Raiz no pudo, ni Marta Vázquez probablemente no pudieron en su momento encontrar o localizar en el sistema de Naciones Unidas. No lo sé, lastimosamente no puedo consultarles a ellos y no hay referencia escrita tanto de Marta o de Patricio. Patrick en su momento, luego se fue llamando Patricio, pero antes era Patrick y luego se fue poniendo más castellanizado y llamándose él mismo Patricio. Que es con respecto a las posiciones de los diferentes países en el sistema de Naciones Unidas con respecto a las desapariciones forzadas. Y a mí me ha tocado, a partir del año 2006 hasta el 2008 y luego del 2008 al 2013, integrar la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay. ¿Qué ocurrió en ese momento? En el año 2006 y entre 2007 y 2006, la Oficina de Naciones Unidas decidió desclasificar un procedimiento 1503 que ustedes conocen, quien aborde el tema de Naciones Unidas, conoce lo que es el procedimiento 1503 y que fuera aplicado a la República del Paraguay desde el año 1978 a 1992. Son casi 18 años de observación. El proceso 1503 para Naciones Unidas significa observación por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Ese procedimiento casi en ningún país existió bajo la condición de reservado. Es decir, el sistema de Naciones Unidas, por el amplio apoyo que tenía la dictadura paraguaya, tuvo el beneficio de tener ese procedimiento 1503 bajo la condición de reservado. O sea que nadie lo podía ver más que los representantes de los estados. Toda esa historia que incluso integrantes de Naciones Unidas dice, sí, en realidad fue un procedimiento vergonzoso de que a una dictadura tan abierta le hayan concedido un procedimiento tan reservado. Procedimiento 1503, Naciones Unidas, que hoy está desclasificado y hoy forma parte de la comisión del informe final de la Comisión de Verdad de Paraguay de 2008. Eso no lo pudo haber visto Patricio Rey ni Marta Vázquez, ni lo pudimos ver los organismos de derechos humanos nunca por su carácter de reservado. Y al desclasificarlo lo hemos visto y hemos visto ¿cómo se diría en el lenguaje de Naciones Unidas? El temperamento, la posición de los países que integraban este procedimiento 1503, observando las violaciones a los derechos humanos del Paraguay, y coincidía de que en esa comisión que integraban estados dictatoriales de América Latina, por supuesto, defendían a la dictadura militar del Paraguay. Y atiéndase bien aquí, también defendía bajo ese procedimiento reservado la mayoría de los países europeos occidentales. ¿Quiénes llevaron las denuncias a ese procedimiento 1503? La mayoría de los países del otro lado de la cortina de hierro, consideradas dictaduras totalitarias, que solicitaban se investigue la violación a los derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias prolongadas en el Paraguay. Entonces, Me llamó la... Federico, Sí, una me llamó... consulta. Sí. Para seguir un poco lo que estás describiendo y planteando. Tú dices que en este procedimiento, digamos, desclasificado,
se puede observar el trabajo de FEDEFAM y también los bloqueos que había a este tema. ¿Eso es lo que muestra ese Sí, documento? Los en bloqueos realidad, estatales al tema sí, del sí, tratamiento. sí. En realidad, Fedefam no tuvo acceso a ese procedimiento 1503 por Bien, ser reservado. ¿y hoy lo tenemos? Está abierto, eso está inserto en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay 2008. Naciones Unidas lo desclasificó y te lo digo, Mario, como investigador, lo desclasificó con vergüenza. Que dijo, a una dictadura que se le haya dado 18 años de observación reservada para Naciones Unidas es vergonzante. Y allí se ven los votos, los votos que apoyaban a la dictadura, ¿verdad? O que negaban la existencia de violación a los derechos humanos. No había acceso de organismos de familiares, no había acceso de FEDEFAM, y eso era votado por la mayoría de los países occidentales, democracias liberales, la mayoría en consonancia con la totalidad de las dictaduras latinoamericanas, y las denuncias eran acercadas por lo que conocimos durante los 90 o antes de la caída del muro de Berlín como los países totalitarios detrás de la cortina de hierro. Es decir, Perfecto. es Bueno, interesante por esa apreciación que el propio Patricio tenía del temperamento de los países con respecto a esta cuestión. Es muy qué bueno. interesante ese Qué bueno procedimiento. Es que un... Sí, Se congeló murió. Mario. Qué Sí, te congelo. bueno sí. Bueno, que lo lo consultaremos. La verdad es que yo, por lo menos yo Sí, no conocía el procedimiento, pero lo vamos a digamos, consultar. sí, correcto. Correcto, gracias. los Bueno, vamos dejo. a responder las preguntas que nos Sí, formuló nuestra respondemos algunas compañera. preguntas. Y Ajá. Yo tengo Ya, comentarios muy breves. Los voy a hacer y después te doy la palabra, Mario, porque tenías como dale, entrecortada la después la conexión. seguimos, Federico, porque es un tema que hay que entrarle. Sí. Bueno, rápidamente porque ya nos quedan unos pocos minutos. Em, el tema de los otros tipos de desapariciones que comentabas, María Adela, por supuesto que son un gran desafío. Eh, o sea, lo hemos observado como investigadores e incluso aquí en México en discusiones que han sostenido organizaciones de familiares surgidas en diferentes momentos. Y casi que estaría repitiendo tu propia formulación. Es un gran desafío porque hay un enorme temor que al abrir la convención, al abrir la definición de lo que es una desaparición forzada, se modifiquen otras cosas que terminen siendo nocivas. Entonces, sí, o sea, ese es el debate. Bueno, sería mejor que algunas organizaciones más jóvenes promuevan una nueva convención sin que signifique como el fin de esta. Conviene más abrir la convención existente y sumarle elementos. Eso realmente es todo un tema para abordar en este último periodo, en los últimos 15 años. Em, sobre lo que preguntabas, formulaste muchas preguntas, Laura, todas muy interesantes, muchas gracias. Em, la cuestión del sistema interamericano y sobre las formas en las que ahora se apela a lo internacional. Sí, en cada momento se ha apelado a lo internacional por motivos distintos y a través de estrategias diferentes. O sea, como hemos señalado, antes no existían los espacios o la posibilidad de denunciar en lo local, entonces lo internacional era lo único. Y sí, nos han contado que FEDEFAM apoyaba la presentación de casos dentro del sistema interamericano ante la Corte. Es el caso de Honduras. Ellos obtuvieron una sentencia apoyados por FEDEFAM. Y si no estoy mal, Berta nos contaba que había sido el primero en su país, en Honduras. Em, y bueno,
las formas cambian. Tú eres experta en eso y me apena un poco algunas de las cosas que puedo errar en esta respuesta. Y es bueno, como ahora sí existen instancias en los países y que las instancias nacionales no cumplen, es una de las condiciones para llevar los casos ante esas instancias, el proceso se amplía muchísimo, se alarga cada vez más. Sobre el financiamiento, lo que hemos encontrado es que la financiación más importante a lo largo de la historia de FEDEFAN probablemente vino de Diaconía, de Suecia y del Consejo Mundial de Iglesias. He encontrado muchas menciones a que el Consejo Mundial de Iglesias financiaba las visitas que se hacían por parte del Comité Ejecutivo desde la presidencia de FEDEFAM a países que eran de interés porque estaban en crisis, porque estaban en una transición. También financiaban sus visitas 2 veces al año a Ginebra, a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, pero creo que María Adela y Federico nos podrían contar más acerca de la financiación. Em, ¿Qué significó para la Federación concentrarse en lo jurídico? Em, Pues yo creo que significó sacrificar un poco los espacios como más colegiados, las visitas a los países, uno los empieza a encontrar menos. O sea, así como los congresos se espacian, las visitas a los países se espacian. Además, porque después de las transiciones en América Latina la financiación decae, o sea, se ve que se sufre más para conseguir la financiación. Entonces, buena parte de los recursos se enfocan en, bueno, en mantener la sede en Caracas y en financiar los viajes de los representantes de FEDEFAM. Eh, pero bueno, seguramente nos ocurrirán y encontraremos nuevas cosas al respecto. Y bueno, sobre el procedimiento, muchas gracias Federico por el dato. Yo lo desconocía completamente, pero lo consultaremos. Mario, no sé si tú quieras añadir. Tenía el micrófono abierto, disculpas. No, bueno, agradecer las preguntas y las intervenciones de María Adela, bueno, de Federico, obviamente, y de Laura. Con respecto a lo de Laura, me parece que son preguntas también que tenemos que profundizar. La relación entre el activismo de FEDEFAM en relación a los organismos interamericanos. Hay documentación, ahí hay presentaciones, como declaró, como dijo como mencionó María Angélica, pero sí, no, la verdad es que en esta panorámica de una historia general, casi una historia social, como lo describía María Angélica, en la idea de que tratar de detectar las grandes estructuras, las grandes coyunturas, hacer una historia, como proponer una interpretación general que seguramente investigaciones más acotadas van a poder profundizar, porque hay que decir que FEDEFAM tiene un gran archivo, que por suerte también es una organización de segundo orden que tuvo una política muy seria de archivos, y todo eso es también un capital de la organización, y también habla de los niveles de financiamiento y de organización que lograron tener. Y el enfoque en la cuestión jurídica me parece que, como también se desprendía de las intervenciones y del texto, nosotros tenemos la hipótesis de que justamente en esta incapacidad para coordinar a todas las organizaciones de una forma, como es una organización colectiva, colegiada, hubo un acuerdo en que las organizaciones de base delegaron en la Secretaría Ejecutiva este trabajo refinado, digamos, muy específico de la gestión internacional. O sea, había un acuerdo en que la Secretaría de FEDEFAM tenía que enfocarse en eso. Ninguna organización local tenía el peso o la capacidad para hacerlo, y ese fue el gran consenso, creo, dentro de FEDEFAM. Y también por eso la Secretaría Ejecutiva digamos, direccionó todo hacia allá. Esto permitía también un trabajo bien aceitado con el equipo de juristas a nivel internacional, que se articulaba en torno a FEDEFAM, pero que la trascendía, como también se demuestra en la ponencia. Y también la cuestión de la externalización de las demandas en ese contexto dictatorial es clave, ¿no? Para entender este fenómeno digamos, de cómo se constituyó un nosotros en común. Y también una de las tesis que nosotros presentamos en la conclusión de este trabajo hasta ahora es que FEDEFAM se constituyó como una organización regional de derechos humanos con una estrategia transnacional, ¿verdad?
O sea, hasta ese momento las grandes organizaciones de derechos humanos estaban en los países centrales y de esa manera articulaban redes a los diferentes organismos de derechos humanos, y también eran las organizaciones que representaban a los organismos de derechos humanos en Naciones Unidas. Entonces, FEDEFAM busca justamente hacer una organización regional para que los organismos regionales en esta estructura regional tengan representación propia en Naciones Unidas y también, por supuesto, en el marco de los organismos interamericanos. Y en relación a los conflictos y tensiones, por supuesto que los hubo. Tenemos que profundizar mucho más en eso, y tal vez esta mirada general no pueda detenerse tanto en eso, pero estoy seguro que en la medida en que podamos profundizar en los debates de cada congreso y cruzado con las entrevistas, los diferentes testimonios, vamos a poder dar cuenta de esta historia no lineal, sino una historia de conflictos y de disputas en todos los planos. Así que bueno, muchas gracias por las consultas, por los comentarios, y las aliento como organizadoras de esta línea de estudios, que bueno, a que continuemos, no sé en qué marco, si un encuentro, en un dossier o en todo junto, porque me parece que hay muchos temas para seguir debatiendo. Y felicitaciones y gracias. Muchas gracias, Mario. Una aclaración. En esta última época, con poca fuerza y sin ningún recurso, no se está haciendo gestión de fondos en forma seria, no se está haciendo en realidad. Más bien, tal vez no es por eso, pero también ello influye en el deseo de convertirnos desde la centralidad del Comité Ejecutivo en impulsores para cada asociación de una capacitación de cada asociación en la relación con los grandes organismos, en especial con las Naciones Unidas, pero tiene que ser con la unidad correspondiente de la OEA también. El Congreso el Congreso Mundial sobre Desaparición Forzada de Ginebra de enero pasado, marcó esa capacitación en la relación con los órganos que nos convengan como uno de los 6 grandes ejes que fueron conclusiones del Congreso. Y coincidimos. Pero hay que mejorar la condición económica, hay que hacer un trabajo financiero y tenemos que tener más equipo, claro está. Muchas gracias. Gracias, María del. Sí. Muchas Ese gracias es a un- ustedes. Excelente. ¿Cerró? Sí, si quieres. Bueno, pues con esto llegamos al fin, un poco como lo anticipaba Mario, de este ciclo de conferencias. Ha sido realmente muy estimulante todas las participaciones. Muy bien. Les invitamos a que las vean. Están en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entonces creo que eso puede ser una manera de continuar los diálogos, al menos hasta que nos encontremos en otros espacios. Es también, yo creo que una manera y algo que nos invitan todas las presentaciones es a pensar en la actualidad de la historia de los derechos humanos, no solamente porque es un tema poco estudiado, sino porque hay muchos aprendizajes para pensar hoy la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y para seguir pensando un poco mecanismos que nos permiten avanzar, digamos, en verdad y justicia de las graves violaciones de derechos humanos que continúan. Las que ocurrieron ya hace muchos años, pero las que siguen ocurriendo. Y bueno, con esto también nos alientan un poco y a que hay muchos caminos trazados que se pueden seguir, y es también, ¿no? Algo estimulante también para pensarlo desde ahí. Les agradecemos a todas y a todos por conectarse, por participar, por eso, sus comentarios, sus preguntas, su interés. Y bueno, también agradecemos, por supuesto, la labor de María Angélica, agradecemos al Instituto de Investigaciones Históricas su apoyo técnico para que esto sea posible. Agradecemos también, por supuesto, a todas las personas que participaron, comentaron en esta y en las demás sesiones. Y bueno. Y a ti, Ahí muchas estamos. gracias.